Eh, Maravilloso mundo de la mitología egipcia, desde esta dimensión psíquica, espiritual, que tiene tanto que aportarnos, que de alguna forma nos comprende tanto, más de lo que creemos, por la brecha cultural que muchos no conocemos eh, concretamente, tanto de su cultura, ese más allá, ese otro mundo, o como dice Jeremy Neidler, este mundo interno, porque más que un otro mundo, dice, es un mundo interno, un mundo psíquico, así lo dice él, y ciertamente así lo es. Creo que es una de las mitologías en que más podemos acceder a herramientas o llamados principios que nos acercan a eso. Este tiempo primero es un tiempo circular, no lineal, eh, es un tiempo mítico, es un tiempo que en otro lenguaje, que no lo dice así Jeremy Neidler, es eh, el modelo donde se dan las tallas ejemplares, el modelo ejemplar. Se establece en este tiempo eh, la presencia de los arquetipos. Es un tiempo totalmente interior, no es un tiempo exterior. Y básicamente esa es su primera gran diferencia entre el tiempo interior y el tiempo exterior. Es un espacio que claramente se diferencia del exterior, no solamente porque quedaba adentro, sino que es la oportunidad que cuenta el observador, que puede actualizarla o no, de poder también calar con la mirada y poder visualizar el espacio interno aún en un objeto exterior. El concepto de esta vaca celestial, este Hathor, que también representa a Nut. Y podemos ver, tenemos la oportunidad, si es que así lo quisiéramos, de poder atravesar lo que no se ve con nuestros sentidos e ingresar a una dimensión interior de eso que está afuera de mí, como esa vaca celeste o aquel otro objeto, cualquier otro. El sol, la barca, el escarabajo, el Dadjet que vamos a ver, el río, y así. El ritual puede rectificar ese paso del tiempo. En realidad, el tiempo primero es el que no necesita la rectificación del paso del tiempo, porque siempre mantiene su talla ejemplar. Cuando las sociedades están acostumbradas a vivir en ese tiempo primero, eh, echan mucho en falta estos sucesos, estos acontecimientos divinos o ceremoniales que te acercan a lo divino, lo echan en falta, es necesario y das todo por eso, porque es la única forma de rectificar ese tiempo primero. Es la única forma de volver a actualizar y poder estar ahí, en ese momento divino, en donde todo está en su lugar, todo está en su talla, todo está en su esplendor, todo está divinamente expuesto. Entonces, las sociedades tradicionales, mitológicas, o sea, donde el mito es tan fuerte, están constantemente esforzándose por marcar esos hitos en el año circular que van a permitir cualquiera de ellos, cualquier celebración es un ritual y cualquier ritual tiene de alguna forma por objetivo final
eh, rectificar este paso del tiempo, el paso cronológico del tiempo. Y entonces estar una vez más, no como sí, sino que directamente ahí, en el tiempo primero. Por supuesto es un tiempo-espacio. Y un horror me sobrecogió. ¿No soy yo lo estrechamente limitado? ¿No es el mundo allá lo ilimitado? Y mi debilidad se me hizo consciente. ¿Qué sería la pobreza, la desnudez, el no estar preparado, sin la conciencia de la debilidad y sin el terror de la impotencia? Me levanté y me aterroricé. Entonces mi alma me susurró. ¿No escuchas algo? No, conscientemente. ¿Qué debe escuchar? Un tintinear. ¿Un tintinear? ¿De qué? No escucho nada. Entonces escucha mejor. Quizá en el oído izquierdo. ¿Qué ha de significar? Desdicha. Acepto lo que dices. Quiero recibir dicha y desdicha. Entonces eleva tus manos extendidas y recibe lo que te llega. ¿Qué es? ¿Una vara? ¿Una serpiente negra? ¿Una vara negra con forma de serpiente? ¿Dos perlas como ojos? ¿Un aro dorado alrededor del cuello? ¿No es como una vara mágica? Es una vara mágica. ¿Qué tengo que ver yo con la magia? ¿Es la vara mágica una desdicha? ¿Es la magia una desdicha? Sí, para aquellos que la poseen. Suena como una saga antigua. Qué maravillosa eres, alma mía. ¿Qué tengo que ver con la magia? La magia tiene mucho que ver contigo. Temo que despiertes mi codicia y mi malentender. Tú sabes que el hombre no termina nunca de codiciar las artes negras y las cosas que no le cuestan ningún trabajo. La magia no es fácil y cuesta sacrificio. ¿Cuesta el sacrificio del amor, de la humanidad? Entonces acepta que te devuelva la vara. No seas precipitado. La magia no exige ese sacrificio, exige otro sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? El sacrificio que demanda la magia es el consuelo. ¿Consuelo? ¿Entiendo bien? Es indeciblemente difícil entenderte. Habla. ¿Qué quiere decir eso? Consuelo es sacrificar. ¿Cómo dices? ¿Ha de ser sacrificado el consuelo que doy o el que recibo? Ambos. Estoy confundido. Es demasiado oscuro. En aras de la vara negra tienes que sacrificar el consuelo, el que das y el que recibes. ¿No he de tener permitido recibir el consuelo de aquellos a quienes amo? ¿Y a aquellos que amo, no he de darles consuelo? Eso significa la pérdida de un pedazo de humanidad, y en su lugar vendría lo que llaman rigor contra uno mismo y contra los otros. Así es, ¿La vara requiere ese sacrificio? exige ese sacrificio. ¿Me es permitido hacer ese sacrificio en virtud de la vara? ¿Tengo que aceptar la vara? ¿Quieres o no quieres? No puedo decirlo. ¿Qué sé de la vara negra? ¿Quién me la da? La oscuridad que yace en ti es la cosa más próxima que viene a ti. ¿Quieres aceptarla y ofrecerle tu sacrificio? Es duro sacrificar a la oscuridad, a la ciega oscuridad. ¿Y qué sacrificio? La naturaleza. ¿Consuela a la naturaleza? ¿Recibe su consuelo? Aventuras, una palabra difícil. ¿Qué soledad exiges de mí? Esa es tu desgracia y el poder de la vara negra. Cuán tenebrosa y proféticamente hablas. Me encierras con la coraza de rigor glacial, envuelves mi corazón con férreas cortezas. Me alegré de la calidez de la vida, ¿he de perderla? ¿En aras de la magia? ¿Qué es la magia? No conoces la magia, por lo tanto, no la juzgues. ¿Contra qué te agitas? Magia. ¿Qué hay con la magia? No creo en ella, no puedo creer en ella. Se me hunde el corazón. ¿Y he de sacrificar a la magia un gran pedazo de humanidad? Te aconsejo bien, no te agites y sobre todo no te comportes tan ilustrado como si en lo más profundo no creyeras en la magia. Eres inexorable,
pero no puedo creer en la magia, o tengo una idea completamente incorrecta de ella. Esto último se puede escuchar. Abandona solo una vez tus prejuicios ciegos y gestos críticos. De lo contrario, jamás comprenderás nada. ¿Todavía quieres desperdiciar muchos años esperando? Ten paciencia, mi ciencia todavía no está superada. Ya es hora de que la superes. Exiges mucho, casi demasiado. En definitiva, ¿es la ciencia imprescindible para la vida? ¿Es la ciencia vida? Hay hombres que viven sin ciencia, pero superar la ciencia en áreas de la magia, eso es siniestro y amenazante. ¿Tienes miedo? ¿No quieres arriesgar la vida? ¿No te presenta la vida este problema? Todo esto me deja tan decaído y confuso. ¿No tienes una palabra de luz para mí? Ay, ¿pides consuelo? ¿Quieres la vara o no la quieres? Desgarras mi corazón, quiero someterme a la vida, pero cuán difícil es. Quiero la vara negra porque es la primera cosa que me dio la oscuridad. No sé qué significa esta vara ni lo que da, solo siento lo que quita. Quiero arrodillarme y recibir a este mensajero de la oscuridad. He recibido la vara negra, la sostengo en mi mano, a la enigmática, es fría y pesada como el acero. Los ojos de perla de la serpiente me miran de modo ciego y deslumbrante. ¿Qué hay contigo, regalo misterioso? Toda la oscuridad del mundo anterior se aglomera en ti. Tú, duro metal negro, ¿eres tiempo y destino? Esencia de la naturaleza, dura y eternamente desconsolada, pero suma de toda la misteriosa fuerza creadora. Antiquísimas palabras mágicas parecen emanar de ti. Misterioso efecto se teje a tu alrededor. ¿Qué poderosas artes dominan en ti, dormitan en ti? Con insoportable tensión penetras en mí. ¿Qué muecas te han de escurrir? ¿Qué terribles misterios crearás? ¿Traerás tempestad, tormenta, frío, relámpago, o fertilizarás los campos y bendecirás el cuerpo de las embarazadas? ¿Cuál es el signo de tu ser? ¿O no lo necesitas, tú, hijo del sombrío regazo? ¿Te satisfaces con la nebulosa oscuridad de la que eres su concreción y cristal? ¿En qué lugar de mi alma te albergo? ¿En mi corazón? Ay, ¿ha de ser mi corazón tu cofre, tu santísimo sacramento? Entonces, escoge tu sitio, te he aceptado. ¿Cuán pesada tensión traes contigo? ¿No salta el arco de mis nervios? He dado albergue al mensajero de la noche. Poderosísima magia habita en él. Puedo sentirlo, pero no puedo describir el vigor estremecedor que le he dado. Quise reírme porque tantas cosas se dan vuelta en la risa y porque tantas cosas se encuentran su solución solo en ella, pero la risa se va muriendo para mí. La magia de la vara es firme como el acero y fría como la muerte. Perdóname, alma mía, no quiero ser impaciente, pero me parece como si debiera ocurrir algo que quebrante esta insoportable tensión que me trajo la vara. Aguarda, mantén los ojos y los oídos abiertos. Me estremezco y no sé por qué. A veces uno se estremece ante el grandísimo. Me inclino, alma mía, ante poderes desconocidos. Quisiera consagrar un altar a todo Dios desconocido. Debo someterme. El acero negro en mi corazón me da una fuerza misteriosa. Es como obstinación y como desprecio a los hombres. Oh tenebroso acto, profanación, muerte, alumbra, abismo, lo infernal. ¿Quién es nuestro redentor? ¿Quién nuestro conductor? ¿Dónde hay caminos a través de los desiertos negros? Dios, no nos abandones. ¿A qué llamas Dios? Levanta tus manos hacia la oscuridad, encima de ti. Ora, desespera, retuerce las manos, arrodíllate, apoya tu frente en el polvo. Grita, pero no lo nombres, no lo mires. Déjalo sin nombre y sin forma. ¿Qué ha de ser la forma para lo sin forma? ¿Qué ha de ser el nombre para lo innominado? Ingresa al gran camino y coge lo próximo. No mires, no quieras, pero mantén las manos en alto. Lleno de enigmas están los regalos de la oscuridad. Quien pueda avanzar en los enigmas, para ese hay un camino abierto. Sométete a los enigmas y a lo absoluto, a lo absolutamente inconcebible.
Hay puentes vertiginosos sobre abismos eternamente profundos, pero sigue los enigmas. Sopórtalos a los terribles, todavía está oscuro, todavía crece lo cruel, sumergidos, tragados por las corrientes de la vida engendradora. Nos acercamos a las superpotentes fuerzas inhumanas que están ocupadas en la obra de crear los tiempos venideros. ¿Cuánta cosa profunda alberga la profundidad? ¿No se traman en ella los hilos durante milenios? Protege los enigmas, llévalos en tu corazón, caliéntalos, embarázate de ellos. Así lleva futuro. Insoportable es la tensión de lo futuro en nosotros. Debe irrumpir a través de las grietas angostas. Debe forzar nuevos caminos. Quisieras despertarte del vicio. Quisieras evitarte lo inevitable. Irse corriendo es engaño y desvío. Cierra los ojos para que no veas lo diverso, la multiplicidad exterior, lo arrebatador y tentador. Solo hay un camino y ese es tu camino. Solo una redención y esa es tu redención. ¿Qué miras alrededor buscando ayuda? ¿Crees que vendrá ayuda de afuera? Lo venidero es creado en ti y a partir de ti. Por eso, mira en ti mismo. No compares, no midas. Ningún otro camino es parecido al tuyo. Todos los demás caminos te resultan engaño y tentación. Debes completar el camino dentro de ti. Ojalá todos los hombres y todos sus caminos pudieran volverse ajenos para ti. Entonces podrías volver a encontrarlos a partir de ti y reconocer sus caminos. Pero qué debilidad, qué desesperación, qué miedo. No soportarás seguir tu camino. ¿Quieres tener al menos un pie en el camino ajeno para que no te acometa la gran soledad? Para que mamá consoladora esté cerca de ti, para que uno te reafirme, reconozca, confíe, consuele, anime, para que se te arrastre a una senda extraña donde te extravíes de ti mismo y donde aligerado puedas hacerte a un lado, como si no fueras tú mismo. ¿Quién ha de realizar tus actos? ¿Quién ha de cargar tus virtudes y tus vicios? No llevas tu vida hasta el final y por ello los muertos te acosarán terriblemente. Todo debe ser cumplido, el tiempo apremia. ¿Qué quieres al amontonar lo uno y dejar pudrirse lo otro? Grande es el poder del camino. En él crecen juntos el cielo y el infierno. Las fuerzas de lo alto y las fuerzas de lo bajo se unen en él. Mágica es la naturaleza del camino. Mágicos son la súplica y la invocación. Mágicos son la maldición y la acción si ocurren en el gran camino. Magia es el efecto de un hombre sobre otro, pero no es que tu hecho mágico alcance a tu prójimo, sino que primero te alcanza a ti mismo y solo cuando tú la soportas ocurre el efecto invisible de ti en tu prójimo. Hay más de eso en el aire de lo que jamás pensé. Sin embargo, no se puede captar. Escucha. Muy cierto. Entonces, encontramos en esta lectura esta noticia hermética de que la magia está relacionada con el mito personal, con el propio trayecto, con encontrar el camino de lo venidero. ¿Y dónde se encuentra? Adentro, ¿cierto? Interior. Tan relacionado con ese tiempo y espacio interior que estuvimos hablando hace poquito, hoy día. Y sobre todo, en esta apertura al caos o a lo desconocido. Finalmente, esta es la máxima. La magia comienza con la apertura al caos, a lo desconocido, a lo misterioso, y por lo demás, a mi caos, dentro de mí. Esto ya empieza a mover el suelo un poco con respecto a los conceptos, así como en clases iniciales se tuvo que remover el concepto de mito y finalmente notar que es una narración que da cuenta de una verdad sagrada,
y justamente no lo contrario, la ficción. La magia solamente se logra en la medida que hay una apertura al caos, a lo desconocido, a la tensión de los opuestos, a la insoportable duda del no saber, desde el lobo, a lo inefable, por supuesto, lo que aparece y desaparece y se desdibuja fácilmente, y entonces ya no tenemos una respuesta en la mano. El espacio, en vez de ser limitado, y entrar en el mundo de lo ilimitado, de lo infinito. También es el mundo en donde justamente en vez de encontrar formas, encuentro la no forma, lo cual es la definición de caos. Incluso más que desorden. Lo manifiesto todavía no está. No hay ninguna sugerencia que podríamos decir está manifiesta. Entonces, ¿cómo está? Si es que no está manifiesto, lo manifiesto es lo que se esconde, lo que no se ve fácilmente, lo que no se sabe, lo que está en secreto, lo que está en misterio. Bueno, todo este es el caldo mágico. Y sin que nos atrevamos a sumergirnos en él, no hay magia. Por lo demás no puedo sumergirme en el caldo de otro, ni menos tomar la barca del otro, por muy bien que lo haya hecho en su vida. Así que son terrenos que nos llevan a una visión de mundo casi contraria o absolutamente contraria a la visión de mundo del tiempo. Y por lo tanto es un ámbito absolutamente desconocido. ¿Qué sería la cosmificación si no es el trazado de un nuevo orden, de un nuevo orden, de un orden, de un nuevo camino? En propuesta en el lenguaje de Jung, un camino venidero, que ya no está identificado ni con el primer sentido de las cosas que tuviste en otrora, ni con la acción del contrasentido que te lleva al otro polo y que de alguna forma también te somete al caos en la medida en que se rompe la forma del sentido. La única forma de vivir el contrasentido es saltar al otro lado. Pero esa tensión es inmensa, que por supuesto te puede llevar a un inmenso, a una inmensa, o sea, del sentido al contrasentido te puedes caer en un inmenso sinsentido que puede ser también visualizado como una falta de forma, como tú bien dijiste. Es estar inmerso en este Nun, ahora que tenemos el lenguaje egipcio, en donde hay 4 como grandes coordenadas, que es lo no manifiesto, o sea, es caos, es ilimitado, no tiene delimitación, y la criatura cosmificada sí tiene un límite, tiene una cualidad. Es absolutamente oscuro, se esconde, no es manifiesto, y la otra es que es, bueno, muy parecida a lo delimitado, que es absolutamente sin forma. Caos, oscuridad, bueno, sí, infinitud y lo escondido. Entonces, lo oscuro separado de lo que se esconde. O sea, lo oscuro es lo que aún no es claro, lo que no es visto. Y lo no manifestado tiene más que ver con que la criatura no ha emergido.
todas estas condiciones son fantásticas, pero también puede ser tan cercano a la locura. O sea, ¿qué es la no locura? Es el emerger de la criatura, donde encontramos justamente los diques, el límite, la definición, la cualidad, eh, la, la limitación y el orden. Pero muchas veces esa criatura incomoda con esas cualidades y es necesario este salto. Entonces, la magia es el camino que está soportando la tensión de estos dos polos. No es ni el arriba ni el abajo. No es la identificación con ninguno de los dos, pero también no es la negación de ninguno de los dos. No se podría decir que la magia está solamente identificada con lo caótico. Cuando decimos apertura al caos, no se dice piquero forever al caos. Es recordar que cómo vamos a tener un manejo de los elementos si solamente estamos moviéndonos los 180 grados visibles de la gran esfera. Apertura al caos nos conlleva a integrar lo desconocido, abrirnos a lo desconocido. No a identificarnos solamente con el otro polo, porque sería como identificarse con el contrasentido. Entonces, la magia es finalmente un camino que constantemente considera los dos lados, las dos polaridades, y aquí nos metemos en los principios herméticos. Ve esto, pero también ve su opuesto. No deja, no niega el opuesto. Pero tampoco está diciendo la magia se identifica con lo opuesto. Sería un error. Ahí está también el principio de correspondencia. Está viendo que lo que estoy viendo y que es visible o que es accesible para mí, como trazar con el compás un círculo acá en mi mesa, y puedo llevarlo entonces por un principio de correspondencia a un estudio mucho más amplio, tan amplio como que no pueda alcanzarlo, como las estrellas, los cielos y otras cosas. Porque hay un principio de correspondencia que habla de que como es arriba, es abajo. Estamos viendo que el cosmos es un todo que funciona de forma polar, absolutamente polar, entre lo visible, lo invisible, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está dentro, lo que está afuera, lo que está consciente, lo que está inconsciente, lo que está materializado, manifiesto o es criatura, y lo que aún está en un aspecto potencial, pero de alguna forma presente. Es distinta la cosa cuando emerge hacia afuera. Pero en este caldo inicial está todo indiferenciado y todo disuelto lo uno con lo otro. Entonces el acto de cosmificar, como hemos visto, eso es un acto diferenciar, y uno de los grandes elementos importantes en el momento de la diferenciación es el principio del Netet Shu, quien separa a Nut, el cielo, de Heb, la tierra, y con esto crea un espacio propicio, un ámbito, un espacio en realidad, una atmósfera con cualidades necesarias como para que siga proliferando este génesis, esta creación, que en realidad nunca termina, que muestra finalmente que cada mito es un elemento más de esta misma cosmogonía. Este principio de Shu, y así funciona la mitología egipcia, está en su forma además muy emparentado con el principio de la Mat,
en tanto que la Mat tiene este mismo adorno, atuendo, elemento que aparece de su cabeza, que es esta pluma de avestruz. Y además en que sus alas, o a veces sus brazos, están extendidos, no están hacia abajo, o están como alas completamente extendidos, o están en la posición del Ka, que es uno de los cuerpos sutiles que contiene el ser humano, que lo veremos en otras clases, pero básicamente, además de un cuerpo que viene a ser el K con H entre medio, cada cuerpo físico tiene un Ba, un Ka y un Ak. El Ak es el espíritu, el Ba viene a ser el alma, y el Ka es la fuerza vital. Muchas veces he dicho también el doble, pero es la fuerza vital. Y de alguna forma que Shu comparta este gesto mitológico, igual que es el mismo que tiene Eka, que es la fuerza vital, está diciendo que en algún punto son el mismo, comparten elementos del mismo principio, justamente la fuerza vital. Y esta fuerza vital, dado que es un mito cosmogónico, también comparte con la Maat un mismo gesto, que es el de orden, equilibrio, armonía, ¿cierto? Vemos que está balanceado el cuerpo de Shu, como está balanceado el cuerpo de Mat. Y en este puro gesto está la expresión de verdad, que eso es muy importante, orden, belleza, cosmos. Pero esta es la verdad. Es bien interesante que ¿qué es la verdad? La verdad es justamente lo que es real. Lo que es real, lo que está cosmificado, es real porque de otra forma, si lo hiciera quizás de otra forma, el gesto Mat o Shu, la cosa no estaría cosmificada, sino que estaría ladeándose a un punto que estaría por algún lado quizás derramándose o tocando las manos o teniendo un gesto que sería como devolverse a las fuerzas abismales. Es verdad porque está ahí y de alguna forma funciona. Es decir, hay cosmos. Pero lo que en este momento como quiero mostrar aquí es que en distintos pasajes del libro vamos a encontrar distintos néteres o principios que están aludiendo al mismo gesto mitológico. Y este gesto mitológico entonces se yuxtapone, se encuentra en la Divina Mat, en Shu y en el Ka, que es uno de los cuerpos sutiles que habitan todos los cuerpos de los seres humanos y de los seres divinos. Como en el principio, todo habita en el Nun. Si hay una palabra para el tiempo primero, es el Nun. En el tiempo primero, siempre tenemos que llegar hasta el momento donde estaba el Nun, y en el Nun están todas las potencialidades. Y a su vez, lo que no alcanzamos, porque todavía no correspondía a ver, es que el principio de la Mat, el principio del orden y la verdad, ya habita, es parte del Nun también, no como algo visible, sino que como una tendencia hermética que va finalmente a regular lo manifestado allá arriba, afuera. No es fácil para nuestra concepción de mundo tan taxonómica y tan poco inefable entender que existan principios que, bueno, están o no están. No está en la forma de la Divina Mat que veremos después, pero está embebido. Las cosas no se arreglan
de otra forma, sino por el principio de la Mat. Y el principio de la Mat es uno de los grandes principios, o sea, como grandes elementos que componen el principio de Heka, la magia. En realidad, Heka se compone por dos grandes principios, Mat y Ka. Ka es el principio del dinamismo vital. Y Mat es el principio de verdad, orden, belleza, cosmos, en realidad, equilibrio. Y todo eso se podría decir cosmos, o todo eso se podría llamar verdad, o todo eso se podría llamar orden. O todo eso en un lenguaje más griego se podría llamar armonía, equilibrio. Entonces las cosas no se dan fuera de esta ley. Y esto es muy, muy importante para los principios herméticos. Todo se rige a una ley, pero no es una ley que ha escrito nadie y que va a custodiar a alguien que no pertenece al tiempo primero. De hecho, no existe un alguien, es un principio que ni siquiera tiene opuesto como el de la Mat. No hay una contraparte. Incluso si es que Osiris está regulando el principio aquí de gestación cíclica, Osiris vamos a ver que tiene una contraparte que es Set. Pero que Set y Osiris tengan una suerte de periodicidad cíclica es parte de la Mat. O sea, la Mat no tendría en su ley destruyamos a Set. La Mat necesita para su ley mantener el principio de Set. Y si Set es todo lo cortante, todo lo que puede finalmente remitirnos a la muerte, al decaimiento, a lo dividido, a lo seco, a lo quemante, y Osiris pueda entonces representar todo lo que es lo generativo, lo fértil, lo húmedo, lo vivificante y, bueno, y abundante en materia, ¿cierto? Y energía y espiritualidad. La ley se compensa con ambos principios. Entonces el orden requiere esto otro. Esto es bien interesante porque si nos vamos avanzando hacia el mundo de la magia, cuando se dice apertura al caos, es en realidad para nosotros, sobre todo occidentales y habitantes de este tiempo, con esta visión de mundo, en donde está negado, ninguneado, no visto, reprimido lo inconsciente o lo misterioso o lo caótico. Pero ahí, en esa apertura, surge el verdadero dinamismo que te va a llevar por el sendero finalmente de lo venidero, del suprasentido. Entonces, a veces es más fácil, es más parlante, te ahorras tiempo y otras cosas, comprendiendo esto desde la metáfora y el mito. Cuando comprendemos que Osiris no puede existir sin Set, en realidad como verdadero principio, porque si antes existían dos reyes, y uno era abundante, y el otro se dedicaba a estar visualizando las riquezas de su hermano en vez de producir las propias, porque es parte de su sino. Y finalmente un hermano mata al otro, y finalmente después lo vuelve a matar, lo corta en pedazos, y es solamente gracias a
imbuirse en el caos de Osiris, que logra su verdadero principio. Su principio es desde lo abismal. No como cuando era un rey, sino como cuando se hace un dios, el dios de la Duat. Aquí lo vemos, el dios de la Duat. Y necesita para su muerte el principio cortante, el corte de la vida. El término, o no lo veamos en términos tan antropomorfos, y veámoslos como la decadencia que vive el sol a diario, que es otra metáfora para representar al mismo Osiris. Necesitas, para ser Osiris, haber hecho el viaje por la Duat. Hemos visto en la clase pasada que el sol hace un viaje nocturno por un camino más que otro espacio, es un espacio interno dentro de lo que veo allá externamente, como lo es el cielo. Pero en algún punto, cuando el sol da su máximo y después decae, en algún punto dejamos de verlo. Y en algún lugar está. Porque infaltablemente aparece todas las mañanas. Así que por algún lugar se moviliza. Y esta es la Duat. Es muy interesante esta propuesta egipcia en donde este lugar no necesariamente quede debajo de la tierra, sino que en un lugar interno que no alcanza mi visión sensorial, pero sí mi visión mística. Y si estoy entregado a esos principios, puedo ver cómo viaja y cómo retorna. Y incluso asistir a sus horas. Es súper interesante esto del tiempo y las horas egipcias, porque como vimos en el tiempo primero, era un tiempo donde lo cualitativo reina por sobre lo cuantitativo, es decir, es un tiempo circular, es un tiempo que no se mide en forma abstracta, separado del acontecimiento. El acontecimiento es lo que importa. Esto puede parecer un poco lejano, pero no lo es tanto. En ciertos lugares de Chile y de otros lugares del mundo, las personas no te pueden decir, ya, yo llego mañana a las 4. Te dicen, vuelvo cuando haya marea, porque la marea va corriéndose 1 hora todos los días. Y hay lugares en su trayecto de su casa hacia otro lugar, a su lugar de destino, que con mareas altas quedan tapados, no se puede pasar. Así que el tiempo está ligado a la cualidad y a la cualidad de un acontecimiento como lo es la marea. Así que me voy a juntar, a la hora de la marea nos juntamos. Y cada día va variando eso. Cada día va a ser 1 hora después la marea más alta. Así que hay que estar atento a una cualidad del mundo exterior, pero que me retrotrae a una cualidad interior del tiempo. No una cantidad, tal hora, o una fijación en la carta Gantt, que sería más abstracto, separado del acontecimiento, por ejemplo, de la marea, o de la luna, o del tiempo, o sea, de la lluvia, o del sol fulminante, o de la luna llena o creciente por tal condición, por tal cosa que pase en relación a ella, y así. Por eso para los egipcios, la unidad mínima, como leyeron en el libro de medida, era la hora. Pero la hora es cualitativa, no cuantitativa. Es decir, si el día tiene 12 horas de día y 12 horas de noche, obviamente en verano las horas del principio y del final, o qué sé yo cuáles, se ensanchaban para que diera.
las 12 horas. Porque lo que importa es que en cada hora hay un portal, en cada hora hay un protector del portal, un guardián. Cada hora recibe un conjuro, cada hora tiene una cualidad. Entonces, las horas, y esto también pasó en Grecia, con las horas son tres grandes etapas. Oriome, la otra es Dike y la otra es Irene. La hora del trabajo es Uniome, Irene, Dike es la hora de la justicia, donde después de trabajar tanto aparece el brote en otra estación del año, y Irene es la hora de la paz, que en realidad son muchas horas, pero no te puedes quedar en la hora de la paz para siempre porque necesitas volver a la disciplina. Y así se completa un año agrícola. Entonces las horas están más relacionadas a ese concepto que tenemos nosotros de las estaciones que de la hora cronológica. Y en el viaje nocturno por la Duat hay 12 horas y en cada hora se rige por una cualidad y cada cualidad finalmente conlleva una saga, una acción, un atravesar algo. Y por lo demás nada está acordado. Todo se verá en esa noche. Cada noche cuenta. Cada noche es una victoria, si es que se logra, entre Osiris y Apophis, las fuerzas de la oscuridad, que podrían haberlo vencido. Por eso está la sensación de este amanecer tan beatífico. No solamente porque amanece y entonces hay que hacer lo que se hacen todos los días, sino que por esta victoria de la oscuridad. Y entonces esta hora primera es una hora que tiene toda la cualidad del emerger de la luz. Y esta hora es la hora de Kepri, ¿cierto? Que habla justamente de esta transformación. Esta transformación que vive Osiris no es afuera de él, es absolutamente dentro de él. Él es el néter que viaja. No es un empresario que manda a su flota a realizar un viaje por allá y a lo mejor, o ¿cómo se decía? Un emperador, y bueno, y después recibe la carta en donde se sabe si le fue mal o bien en esa batalla puntual. Nadie puede hacer el trabajo por Osiris. Incluso se dice que cada persona que muere, que fallece, al viajar por estas 12 horas, está viajando Osiris. Por esta condición de que nadie puede hacer el trabajo por ti, y un poco por ahí estuvimos en la lectura hoy día del Libro Rojo. Todo esto nos ayuda a comprender el principio de la magia desde otro lugar. Esta es la misma barca. En el mundo de Heliópolis, y vimos que ahí estaba Demiurgo, Atún, Ra, que está disuelto en este Nun, pero es el principio creador. Y ahí quiero volver a esa idea de que podríamos decir, desde esta mente más taxonómica, bueno, pero ¿cómo? ¿El Nun no hay nada o hay un principio y además hay una serpiente y otras veces es un gato o incluso otras veces es un ganso? Son metáforas para poder hablar de aspectos de este principio. Por ejemplo, el de la serpiente, que muy bien nos puede representar la idea de que aunque está en un abismo, y un abismo es abismal, y lo abismal no tiene un límite, justamente por eso es tan abismal, porque no hay un límite. No hay un final, ni un principio.
entonces esta serpiente, incluso en una condición como una serpiente que se muerde la cola, como un círculo, está representando este concepto de eternidad por un lado, pero también nos puede a nosotros humanos dar la sensación que necesitamos ver, porque es parte de estar contenidos o abrazados en algo. Estamos contenidos o abrazados en esta serpiente que es el Nun. Desde la cual el principio interior llamado Atún tiende a la manifestación. Entonces la casa de Heliópolis sobre todo habla de este paso de lo uno a lo múltiple, porque ya hay dos cosas. Si tenemos el Nun y una criatura que se ha manifestado, ya hay dos cosas. Y a su vez esas dos cosas, en este caso Atún, es el padre de la Enéada, o sea, es un total. Este total contiene hipóstasis, más que decir hijitos, una gran familia, es una hipóstasis de esta entidad. Como aspecto de la atmósfera está Shu, como aspecto de la humedad está Tefnut, pero además Shu y Tefnut no se pueden separar. De alguna forma Shu y Tefnut son un principio dual, que no hay inhalación sin exhalación, no hay exhalación sin inhalación, no hay luz sin oscuridad, no hay oscuridad sin luz. Hay principios que no podemos conocerlos sino por esta relación dual. Bueno, luego ellos son padres de Heb y Nut. De luego, Heb y Nut, la noche y la tierra, son padres de dos parejas de mellizos que se llaman Osiris, Isis, Set y Neftis. Y ahí van 8, más el mismo Atún son 9. Es un número muy importante para los principios herméticos. El 9 es el número antes de que se pase a 2. ¿A qué 2? Al 10, 1 y 0. El 9 es el número que usualmente las madres llevan la criatura en su vientre antes de que sean 2. Es un número que contiene todo adentro, y eso mismo representa la Enéada, el 9. La casa real de Hermópolis, esa es la otra, es Heliópolis, son nombres, a todo esto son nombres griegos, porque Hermópolis antes se pudo llamar, tenía que ver con el nombre de Atún, que es Yunu, lo que vimos la vez pasada, que está relacionado con el uno, o On, o Onu. Bueno. Y Hermópolis es un nombre que está relacionado, ¿cierto?, claramente con Hermes. Y Hermes es el nombre griego para el dios Tot. La cosa es que en la casa real de Hermópolis hay un demiurgo, así como en la casa de Heliópolis está Atún, aquí está Tot. Y estos no son contrarios. Desde otro ángulo para poder hablar del principio de la creación, o sea, del génesis, la cosmogonía, el emerger del Nun. El Nun es la misma palabra para todas las casas reales. Todo emerge de ahí. Este Tot está tan relacionado con estos principios herméticos, obviamente. Es la divinidad que va a crear el universo a partir del sonido, incluso podríamos decir la música, la armonía que produce una vibración musical, y el habla. Es el gran como medidor, y podríamos decir que tiene tanto que ver eso con algo más cualitativo, como puede ser Tot, como
como un principio hermético. ¿Por qué medir si es cuantitativo? Pero las primeras mediciones, de hecho la palabra medir es una palabra que viene de Sumeria, por los principios del Me, que es el gran principio sumerio. Se llama Me, así como la mat para el egipcio, ¿ya? Las primeras medidas, aparte de que sí, obviamente contaban su oveja y una serie de listas de contabilidades, y por eso se crearon estas tablillas de arcilla como un principio, o sea, como una buena tecnología para llevar registro de las cuentas. Pero medir la tierra es un acto que también está correlacionado con medir el cielo. La primera medida que se hace en Sumeria es cuando en el poema de Babilonia, Enuma Elish, el demiurgo en este caso, que se llama Marduk, el sol, divide el caos llamado Apsu, en la representación de la diosa Tiamat, en dos, y lo corta como un pescado seco, y mide el ancho del cielo, entonces pone un pedacito igual acá abajo en la tierra, para que todo sea de acuerdo, correspondiente con lo que está en lo alto. De hecho, así parte el poema. Enuma Elish es lo mismo traducido, es decir, cuando arriba los cielos no habían sido nombrados, cuando abajo la tierra no había sido nombrada. Y aquí está el principio de nombrar algo. Entonces, la primera medición, en el fondo, es tener la talla. Esta es la primera medición de acuerdo al tiempo primero. No es sumar cuántas ovejas tengo, sino que lograr la talla divina. Es una medición cualitativa. Lograr completar el modelo ejemplar. Podemos medir y ver que el sol está en su esplendor a las 12 del día, y podemos ver que está debilitándose durante el día. O podemos ver que la luna todos los días también va cambiando de medida. Pero sobre todo, más que decir dónde está la tajada que le falta a la luna, cada imagen de ella viene a representar una cualidad. Entonces, la primera medida es medirme con respecto al modelo ejemplar. Chuta, me queda grande, me queda inmenso, no doy para nada la talla. Y entonces reactualizo a través de un ritual, como sociedad, a través de una ceremonia ritual, para que se vuelva a vivir como en el tiempo primero, en esa gran talla, con esa cualidad divina. Esa es la medición para todo. Y estamos hablando de estos conceptos como los que recién les mencioné. Por supuesto, a nivel de correspondencia, la consorte de Tot sería la propia Mat. Y aquí vemos a Tot, que está pintando el emblema de Mat, que es esta pluma de avestruz. Pluma que se va a contrastar en la balanza de la sala de la Mat contra el corazón del difunto. Y este pesaje debiera dar un resultado igual o menor que la pluma, no mayor. Importancia para el hermético de acercarse al principio 1, que es el mentalismo. En realidad el mentalismo está muy relacionado con el corazón. Este es el lugar del pesaje, y si el corazón es grávido, si pesa mucho, es decir,
está denso de materia y está leve con respecto al espíritu. A mí me provocan muchas cosas porque, por otro lado, a este buen título del libro de la obra de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Entonces, ¿cómo en el pesaje se va a pedir que la persona haya sido leve? Quizás justamente un corazón pesado, muy pesado, que es lo opuesto de leve, es pesado con respecto a la materia y leve con respecto a lo espiritual. Leve con respecto a sus cuerpos sutiles, en este caso en la mitología egipcia, el Ak, que es el principio del espíritu, el Va y el Ka, a lo mejor entre los 14K, que lo veremos en otra clase, la persona tuvo tendencias solamente materialistas y no tendencias espirituales. Dentro de las 14 tendencias, la más alta tendencia que puede acceder un ser humano es para el egipcio la magia. Es decir, si estuvo alejado de la magia, por supuesto estuvo de ahí hacia abajo más y más grávido. Increíble, una sociedad en donde se pide entonces la actualización de este K tan alto. Pero ahora que nos metemos un poquito en el tema de la magia, vemos que lo que se pide entonces es que cada individuo haya tenido el coraje de abrirse al caos, la apertura al misterio, no negarse a eso. No para imbuirse y solamente quedarse ahí, sino que es necesario como un principio, como parte del principio de polaridad, tener claro que mientras más quieras avanzar en el camino espiritual de la luz, el Ak, el principio del espíritu, está representado por una ibis comata, que es la luz y es lo trascendente, más tienes que haber excursionado también en el camino de lo desconocido, lo misterioso, lo oscuro, lo inefable, lo amorfo. Y eso. Entonces de esto trata realmente el pesaje. En el fondo también podríamos, en otro lenguaje, si el Ka, que es uno de los cuerpos sutiles, que nos acompaña toda una vida, anteriormente se hablaba que era el doble, pero en realidad tiene que ver con las tendencias y los principios vitales. Si mis tendencias dentro de los principios vitales estuvieron en zonas más materialistas o concretas, por decirlo, no solamente material, sino que concreto, poco abstracto, de alguna forma eso va a hacer que mi corazón sea grávido. Si a su vez, en esto que les decía, otra forma de imaginar la sentencia de la ceremonia del pesaje es poniéndolo en otro lenguaje, pero es lo mismo, revertiendo un poco las palabras. Podríamos decir que en la ceremonia del pesaje se mide cuánto acercamiento a la magia hay en ese hubo, en ese ser anteriormente vivo y ahora viviendo este proceso de la psicostasia. La exigencia hacia abordar ámbitos más luminosos, como lo es, y ahí quedé, como lo es el otro cuerpo sutil, que es el Ak, el espíritu, que es un ámbito absolutamente brillante, y le estaba diciendo que su representación, el espíritu se representa con el ibis comata. Mismo símbolo que también está relacionado con la presencia de Tot.
Entonces, si quiero llegar a lo brillante, otra forma también de hablar de lo mágico, tengo que haber sido capaz de inmiscuirme en lo oscuro, en lo desconocido, en lo misterioso. No hay forma de hacer un arco tan grande o haberme avanzado tanto en el péndulo como haber accedido a algo tan alto como lo extremadamente brillante o destellante, esa es la palabra que ocupan ellos. El destello del Ak, el destello de la trascendencia representado en esta ibis comata. Solamente lo conozco habiéndome atrevido a sondear lo oscuro, lo misterioso. Entonces, la consorte de Thoth es Maat. No es que sean realmente la familia sagrada, es un referente en el ánima. ¿Ya? Maat también está asociada a Isis, y podríamos decir, pero no era Osiris. Claro, son todos principios. Isis es la consorte, como Isis es la consorte de Osiris. En cuanto a un principio más bien mental y como demiurgos, es decir, ¿qué es un demiurgo? Aquel que puede traer revertir el caos. Como revertidores del caos, entonces lo es Maat con Thoth, que está Maat, ¿cierto? Y Thoth, haciéndose el peso para esta ceremonia del pesaje. Él es el de las anotaciones, él lleva los cómputos, pero los invito a mantener esta metáfora que les dije antes como en mente, es decir, más que sumar y sacar así como el coeficiente intelectual, el coeficiente de bondad o de levedad, recuerden que hay un modelo ejemplar. Y esta medición es una forma distinta, porque es una medición más cualitativa, en donde lo que se mide realmente es cuánto se corresponde el modelo ejemplar con el modelo, o sea, con el hecho concreto de cuánto pesa este corazón, si es que es muy grávido o más sutil. Más que leve, digamos la palabra sutil como opuesto. Si no pasa la ceremonia del pesaje, entonces va a ser tragado por esta monstruo que está ahí abajo, Amit. En esta imagen que aparece en el libro, aparece en elementos relacionados con el proceso cosmogónico que activa Thoth. Es también curioso que en esta misma imagen aparezca a la derecha, arriba, la imagen de Ptah, que es en realidad el demiurgo de Memphis. Pero en realidad Ptah y Thoth comparten mucho, es decir, ambos crean mediante la palabra, el verbo. Es toda una dimensión y por cierto estaría en una clase completa abriendo qué significa esto de que la palabra sea creadora. Porque con la lógica podríamos decir muchas cosas. Pero desde el principio hermético, más que la palabra como un vocablo, es la palabra como un sonido. Y este sonido, como por decirlo, va a tener la capacidad de poder despertar o no, activar o no lo que está en potencia. Entonces, está muy relacionado con el concepto de esencia. Cómo es que la esencia ya se despierta, pero en realidad la criatura, cada criatura es la que emerge. Volviendo a lo que leímos acerca de Jung,
o sea, lo que leímos en el libro rojo y acerca de la magia, es uno quien se hace a sí mismo con respecto a esto. Pero hay algo en el nombrar, hay algo en realidad en el sonido que puede despertar, activar, actualizar lo que está en potencia. Y aquí aparecen seres divinos, parte de la Ogdoada, significan 8. Es porque esa casa real le da la importancia a ese número, la otra al 9. Lo que nos interesa es que hay un número múltiple al interior del 1. Eso es lo importante. Y que la representación aquí, estas imágenes van a tener representaciones de rana y serpiente, caras de rana y caras de serpiente. Justamente la rana y la serpiente son los dos animales relacionados con Heka, la magia. La serpiente, al igual que la serpiente que vimos en el Heliópolis, es como una de las representaciones de lo más antiguo. Y cuando decimos lo más antiguo, nos acercamos quizás a lo que hubo en el tiempo primero. La rana está relacionada con el concepto de lo múltiple. La proliferación, también un principio hermético de la generación. La multiplicación. Pero que a su vez todo corresponde al uno. Entonces, estos dos conceptos que aparecen aquí como una imagen y podríamos haberlos pasado totalmente por alto, nos están hablando de que Heka y Tot están muy relacionados. Tot es consorte de Mat. Mat es el principio que habita en la magia. ¿Qué es un mago finalmente? Es poder hacer manifiesto lo inmanifiesto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo podría hacer un mago si no se mete las manos al caldero? Si no se sumerge en lo abismal. ¿De dónde saca la sustancia? Aquí es Tot yuxtapuesto con Shu. Y ya sabemos que Shu y Tot comparten con Mat y comparten con Ka. Y ahí ya van 4 que se podrían yuxtaponer, aunque son 4 distintos y podemos decir distintas cualidades que los diferencian. Además tienen cualidades que los reúnen. Y así funciona la mitología. Aquí vemos a Shu, en vez de tener una pluma arriba, puede ser la imagen de Heka, una rana, o hay veces que es un cuarto de animal, bovino. Bueno, estas son representaciones de Heka. Si estilizamos mucho esto y nos vamos a lo más abstracto, y ya no vemos una figura antropomórfica y vemos conceptos o principios más bien. ¿Qué hace Shu? Pero bueno, que entonces si a Shu ahora lo llamamos Heka, ¿qué hace Heka? Está en el medio entre lo uno y lo otro. Pero no solamente accidentalmente está en el medio, realmente es el separador de lo uno con lo otro y entonces polariza. Diríamos que raro eso porque va a ser mágico. Pero en realidad nosotros nos encontramos con un concepto como temor. Y el mago puede polarizar eso y decir en su contraparte, valentía. Y ponemos sobre la mesa lo que no está ahí ante nuestros ojos en el espacio y en el tiempo exterior, pero sí en el interior. Y la ponemos en juego también, la valentía. Entonces, el mago polariza primero, pero siempre está manteniendo, no se va a un lado y al otro, conoce el otro lado, conoce el reverso, eso es polarizar también.
¿Y cómo lo hace el mago, la maga? Lo nombra, lo llama a la vida, lo hace manifiesto, porque sabe que no puede funcionar o hacer su trabajo solamente con un lado. Entonces, abrirse a lo desconocido no es abrirse al mal, que muchas veces puede estar como con ese estigma, ¿no? Es lo otro, el revés de. Además está flanqueado por la iconografía y simbolismo del alma. El alma siempre en el mundo egipcio es un ave con una cara humana, antropomorfa. Es un cuerpo sutil que finalmente va a estar ayudando a la encarnación. Es decir, el alma se dice que es la que insufla la vida, la que da identidad, cualidad, por último, personalidad a esa criatura. A diferencia del espíritu, que es la tendencia a llevar esa criatura hacia lo alto, hacia lo brillante, hacia el destello, a lo que trasciende la maja más humana o baja. Lo lleva por sobre. No, el alma hace una labor de condensación, contraria a la del espíritu. Condensa. Y entonces tenemos a esta criatura. Entonces, no es por nada que están estas almas o estas almas flanqueadas, que también como están flanqueadas lado y lado, también están representando, si nos ponemos imaginativos, la Maat. Pero en cuanto a alma, es diferenciar, es dar una cualidad que difiere de la otra cualidad. Y por supuesto, cuando estaba la noche o el cielo con la tierra entremezclado, no teníamos ni cielo ni tierra. Solamente tuvimos cielo y tierra en el momento en que se diferenciaron, y eso también está con algo peyorativo, como que quedaron medio incómodos o separados, y puede ser parte del gesto, el sacrificio, como dice Jung. Y por otro lado, esto conlleva a la diferenciación de una criatura que tiene una cualidad distinta y para nosotros reconocible, que es absolutamente distinta, individual, eso, individualizada. Y este es un acto que además, entonces, como le digo, como a nivel de los cuerpos sutiles para los egipcios, hay una clase que le había puesto el alma encarnada y la no encarnada, o el cuerpo, los cuerpos sutiles y el cuerpo físico. Entonces el alma tiene esa maravillosa propiedad, es decir, no logramos aglutinar lo que somos si no hemos recibido el principio del Ba, que es esta ave con cara. Y esa cara va a ser distinta de otras caras, cada cara va a ser distinta porque es una cara individual, aunque sea un cuerpo etéreo. Y aquí, dentro de las características que representan al Nun, a este mar abismal inicial, todas las características nos llevan por el camino de lo inefable, para empezar. O sea, como les dije antes, lo caótico que se contrastaría en su otra parte con lo manifiesto, lo oscuro que se contrastaría con lo claro, lo infinito que se contrastaría con lo finito, y lo no manifiesto que se contrastaría con lo manifiesto. El nombre He y Hebet, o sea, Hehet, estoy bien, sí,
representan en su polarización femenina y masculina el principio de lo infinito. Y esto infinito está dando vida a un niño divino, a una criatura, que también está representado en la imagen de este escarabajo, Kepri, sacando al sol naciente. Una de las representaciones del niño divino también puede ser el mismo niño Ra, como niño, como antropomorfo, como sol naciente. O sea, el sol naciente es una forma de ver el principio divino del sol. El sol representa a Ra, también a Horus, y también lo podemos ver como niño divino con esta trenza al lado. También esta es otra representación de Ra, como niño divino que ha emergido de la flor de loto. Aquí está la imagen de Ptah, es otro demiurgo, es el demiurgo de la Casa Real de Memphis, y tiene mucho en común con Thoth, en cuanto que su creación es mediante el corazón y la palabra. Se dice que este es como el Hefestos egipcio. Hefestos es el dios griego de la forja, y sobre todo por la idea de todas las casas reales, esta es la casa real que más se preocupa del proceso del Génesis materializado, la materialización, de todas las formas materializadas. Pero ninguna casa real en realidad va a competir, todos se complementan o se mira desde otro ángulo el principio de cómo lo no manifiesto se hace manifiesto. Aquí tenemos las imágenes de estas horas, que ya pasándonos al capítulo siguiente, van a estar representando cualitativamente el paso del tiempo. Y cualitativamente, entonces, ya sabemos que está relacionado con acontecimientos. Y están las 12 horas visibles, y están las 12 horas que no vemos, y que son las que se vive en este mundo interior de lo exterior, que es la Duat, y que se diferencia del Nun, ¿cierto? Este es el lugar de las transiciones. Entonces también es el lugar de la magia, de la transmutación. La cosa cambia de cualidad de hora en hora, o cambia de estado en hora en hora. El néter, cuando viaja en la balsa, o en realidad en la barca, por la Duat, el néter, que es el principio del Dios interior que habita en cada uno de nosotros, el principio de lo divino, la parte que podría viajar en realidad, va a vivir un cambio de estado. En el libro del Kybalión, ustedes en el capítulo 2 van a leer los principios herméticos, y en el 3 está este paso de una forma a otra, que es la transmutación mental. La transmutación es un cambio de forma. En realidad es una pérdida de la antigua forma para pasar a la otra. Y la mitología nos propone que en el libro de las horas, este néter que viaja en esta balsa va a ir acompañado por una serie de otros principios y regentes, como el abre caminos, el principio de la sabiduría, que es Sia, va acompañado por el principio del timonel que va atrás, bueno, y otros acompañantes que son principios sutiles, pero en realidad el que tiene que hacer el trabajo es el néter. Una de las formas de ir atravesando las horas es entonces recordar el conjuro exacto para cada puerta que está a su vez custodiada por un guardián. Y es toda una prueba ir atravesando de hora en hora. Quisiera que comprendiéramos solamente este paso de una cualidad en otra.
o de un estado a otro. En la medida que vas bajando las 6 horas primeras de la noche, llega un punto que realmente a nivel de la alquimia has topado la máxima nigredo, en donde hay representaciones en el libro de los textos de las pirámides, cómo es que el néter finalmente deja su cuerpo, el cuerpo deja su cuerpo, pero por las 6 primeras horas lo lleva consigo, pero todo va cambiando, va transmutando. Y esta es una transmutación mental, es decir, va apegada a las cualidades de las horas. Un poco al país que fueres, haz lo que vieres. En la hora que estuvieses, entonces, haz lo que corresponde a esa hora, y lo que corresponde es una cualidad. Esto es sumamente interesante. Atraviesa todo lo que es el principio del hermetismo y todo lo que es el principio de la magia. Porque todo lo que pasa arriba, o sea, todo lo que pasa es mental. Lo podemos aprender solamente desde ahí, aprender con una H. Y el principio del mentalismo este principio tiene una correspondencia arriba como es abajo. Todo a su vez, lo que consideramos como un objeto único, lo podemos componer internamente de una polaridad. Nada no tiene una polaridad. Y es todo esto, entonces, justamente, y por también la ley de que existe una polaridad, que existe un negativo y un positivo, un cátodo y un ánodo, o que exista el ánima y el ánimos, todo esto produce un movimiento, un constante movimiento del cual nada se escapa, ni la materia más fija se escapa de esto, por mucho que nosotros no la veamos. Todo también entonces responde a un flujo y un reflujo, es decir, a un principio de ritmo. Si el néter baja 6 horas, al haber topado fondo hace el giro y va a subir. Y si bajas más, o sea, mientras más te mueves en el péndulo hacia un lado, más te mueves hacia el otro. Y justamente el ritmo es la compensación de cuánto te moviste hacia un lado correspondiente hacia el otro. ¿Cuál es el mito que corresponde a cada principio? Pero en realidad es un ejemplo, no es que ese sea el único, sino que es una forma de visualizarlo metafóricamente en el lenguaje mítico poético. Y es muy parlante. Y quizás fue primero esto, porque se da sapiencialmente así, y después quizás se abstrae y entonces se dice, bueno, este es el principio, y no de la otra forma. Y en eso entonces vamos encontrando que vamos acercándonos al principio de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa, por muy alejada, incluso como dicen ahí en el ejemplo de los dados, por muy azaroso que sea la suerte del dado en esa tirada, si se tiraran un número infinito de veces, todo mostraría que no hay otra posibilidad que el dado cayera justo como cayó. Y finalmente el principio de género, que está tan ligado al principio de la polaridad, pero con esta maravillosa idea de la generación. En realidad todo va a producir un nuevo producto, un nuevo elemento. Y en el caso de la mitología, por ejemplo, cada día cuando el sol renace en Kepri, es también un nuevo sol, es un nuevo ser, es un nuevo renacer, obviamente, pero en fácil nosotros decimos un nuevo día, ¿cierto? Literalmente es un nuevo día que se conoce por sus principios, pero ha vencido, ha salido victorioso de esta batalla y no va a quedarle otra, incluso aunque sea un nuevo día, que decaiga. Y por la mañana sea representado como Kepri, y en las tardes sea representado como este carnero. Es una representación visual para el envejecimiento diario del sol.
A mediodía, por supuesto, está representado como Horus, está águila, ¿cierto? Y cuando niño, no sé si está la imagen, también está representado con este niño con el trencita al lado. Es otra representación de lo que va creciendo.